Lo primero es daros las gracias a todos los que nos estáis acompañando un año más en este encuentro entre familias, asociaciones y profesionales, en esta tercera mesa redonda, Logopedia en enfermedades raras. Esta iniciativa nace de nuestra voluntad de mejorar como colectivo y de contribuir a una labor tan necesaria como es la divulgación de las enfermedades raras, porque comprendemos el desconocimiento al que muchas familias se enfrentan cuando deben lidiar con una enfermedad rara, una enfermedad minoritaria, y sabemos que este desconocimiento también afecta a los profesionales que se encuentran con pacientes con enfermedades minoritarias que en muchos casos son desconocidas para ellos. Queremos que estas personas, invisibles para gran parte de la sociedad, encuentren en nuestros profesionales el apoyo que necesitan. En estos 3 años, el evento ha crecido y hoy nos sentimos muy afortunados de contar con la participación de un prestigioso genetista, 2 logopedas con amplia experiencia en este ámbito, 3 representantes de asociaciones que luchan día a día y una representante de la Federación Española de Enfermedades Raras. Unidos por una causa común, esta mesa redonda es solo una pequeña parte de nuestro compromiso. Desde el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, específicamente desde el Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras, estamos decididos a seguir haciendo crecer nuestra red de apoyo y divulgación y de demostrar a los terapeutas los mejores cauces para aprender y recabar información útil para su práctica profesional. Gracias a todos por ser parte de este esfuerzo conjunto. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, que estoy muy contenta de que esto siga adelante y que cada año sea más grande. Vale, os voy a pasar a presentar a todos los participantes. Tenemos al doctor Julián Nevado Blanco, genetista responsable de genómica estructural y funcional en el Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz. Tenemos también, para hablarnos de la sonrisa de la guerrera, bueno, tenemos a doña Aroa Arranz Escolar, que es fundadora de la asociación La Sonrisa de la Guerrera, y también mamá de una peque. Y tenemos a Belén Ordóñez Millar, logopeda en el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. También tenemos de SAT-B2 a Sonia Zaragoza Baena, directora de la Asociación del Síndrome Asociado del SAT-B2 y también mamá de otra peque con SAT-B2. Y tenemos también a Lidia Medina Requena, logopeda, directora del Centro Logopedia y Más en Madrid. Tenemos también de Los Retos de Marta a Irene García Díaz, fundadora de la asociación Los Retos de Marta y madre de una peque también. Y de FEDER tenemos a doña Carmen Moreno Olivera, vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras. Todo lo coordinamos, que también quiero daros las gracias, chicas, al grupo de trabajo de enfermedades raras del Colegio de Logopedas, Soraya Valero y Cristina Horcajo. Y bueno, yo también estoy en ese grupillo, soy Laura. Encantada, de verdad, muchísimas gracias por participar y por estar aquí este día. Voy a cederle ya directamente la palabra a mis compañeras, que son las que van a dirigir todo el evento. Gracias, Laura. Buenos días, gracias a todos por la participación. Y nada, si os parece bien, vamos a empezar directamente con las intervenciones, ¿vale? En primer lugar, me gustaría empezar con el doctor Julián Nevado Blanco. Bienvenido, Julián. Bueno, buenos días, encantado de estar aquí. Encantado de tenerte. Me gustaría que primero nos contases un poquito en qué consiste el trabajo de un genetista. Bueno, yo tenía unas diapositivas, no sé si las puedo poner, pero... Sí, ¿puedes compartirlas? ¿Sí? Sí. Vale. Porque un poco, a ver si... Ahí, las vemos. ¿Se ve? Sí. No sé si las puedo poner... Bueno, no sé si queréis que me presente. Aquí está un poco el perfil, también lo había hecho. Sí, por supuesto. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo soy doctor en biología. Entonces,
pues que llevo más de 25 años en investigación en enfermedades de base genética, con una formación predoctoral y postdoctoral tanto en Estados Unidos como aquí. Y desde el año 2010 soy el responsable de genómica estructural y funcional. He sido también el responsable de calidad y ahora también soy el responsable de nefropatías hereditarias en el INGEN, que es el Instituto de Genética Médica y Molecular de este hospital, Universitario de La Paz. Y bueno, visto así parecería, no es más que un poco el servicio de Genética Plus, ¿vale? Para que os entendáis, el INGEM es no solamente un servicio tal, sino que, bueno, pues tenemos un poco de plus, en el que hacemos investigación, hacemos también diagnóstico y hacemos también labor asistencial clínica, ¿vale? No es todo yo, sino que entre diferentes compañeros somos más de 100 personas y que pues diariamente pues afrontamos el diagnóstico de enfermedades genéticas. Soy además investigador de IPAZ, CIBERER y de las redes europeas y miembro del comité científico de varias asociaciones relacionadas con síndromes en algunas enfermedades raras, como es el síndrome de Wolf-Hirschhorn o Phelan-McDermid, por ejemplo. Bueno, pues he publicado muchos artículos y participado en muchos proyectos de investigación que tienen que ver con las enfermedades raras. Y bueno, pues también soy profesor universitario, etcétera, etcétera. Simplemente para que tengáis una idea. Pero yo me tengo que llamar genetista, ¿vale? Porque yo es como lo que me considero, ¿vale? Lo que ocurre es que en este país no hay especialidad de genética. Entonces somos el único país de Europa. Y ya podemos mirar a los países del este europeos, también lo tienen. Nosotros no tenemos especialidad de genética en este país. Cual tenemos un vacío muy importante a nivel del diagnóstico y de seguimiento de los pacientes. Y esto se deja notar en lo que posteriormente los pacientes sufren. Y es como una especie de vacío de coordinación que podría ser asumida por los genetistas, entre otros profesionales. Pero bueno, los genetistas y ese papel podría ser asumido. Por lo tanto, bueno, pues yo reclamo siempre la especialidad en todas mis presentaciones y claro, el papel de genetista en y después del diagnóstico, pues ahora mismo está un poco ciertamente limitado por esa falta de especialidad regulada, porque no es que no exista, sí somos especialistas de facto, pero no está regulada. Entonces la formación es la que sufre. Y anotar este término de formación porque es muy importante. Bueno, porque la genética no solo es una prueba de laboratorio, sino que tiene un proceso clínico y de asesoramiento sobre todo. Entonces, en ese asesoramiento es importante, porque es claro, si yo os pongo una foto con esta cebra con unas rayas raras, pues diréis, hombre, esto no es habitual, ¿no? Efectivamente, por eso tenemos una mala traducción del término en inglés, de rare disease, que aquí le hemos traducido como enfermedades raras. Y ya esto, pues mejor se llamarlas poco frecuentes, poco prevalentes, o en el peor de los casos minoritarias, que a mí me gusta menos. Pero bueno, para que tengáis una idea, esto de término de rare disease del inglés es un número, al final no deja de ser un número en el que los países, las organizaciones globales centran en la definición de qué es una enfermedad rara. Y al final es un número. Pues para la Unión Europea, 5 de cada 10.000 habitantes. Es una proporción. Que otros países, el problema es que no tienen la misma prevalencia y criterio de prevalencia de los diferentes países, incluso dentro de la Comunidad Económica Europea. Pues aquí al final tenemos un vacío y una falta de fiabilidad en general. Pero sí que es importante que sepáis que el 75-80% tiene una base genética y son pediátricas, ¿vale? Entonces, muchas de ellas casan con discapacidad intelectual y sobre todo muchas de ellas también con alteraciones del lenguaje, que es a lo que hoy nos trae aquí, de alguna manera, ¿no? Porque casi todas tienen o retraso del lenguaje o afectación total o parcial del lenguaje. Muy importante porque en cuanto tengamos un diagnóstico y sabemos cómo son esos pacientes, podemos rápidamente recomendar terapias. Bueno, en este caso tenemos ese vacío de los genetistas que no sabemos muy bien dónde estamos, entonces, bueno, pues en general hay un vacío de poder de coordinar quién manda las terapias y al final suelen ser pues, los neurólogos, los neuropediatras, los sindromólogos, que es una figura que también existe en algunos hospitales, etcétera, etcétera. Pero fijaros, el principal problema de las enfermedades raras, la visibilidad frente a otras patologías que no son tan raras, como el cáncer, el COVID o el SIDA en su momento. Por tanto, eso va a trasladarse a los recursos. Vamos a tener pocos recursos para el diagnóstico y sobre todo para el tratamiento. Y tenemos un gran problema, el tiempo de diagnóstico. ¿Vale? Ahora mismo, gracias al programa en serio de FEDER, que está aquí uno de sus representantes, en el año 18, probablemente esto yo creo que ya está actualizado, el tiempo medio de
diagnóstico en España para una enfermedad rara es de 5 años. ¿Vale? Esto es un tiempo extremadamente tardío. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que las familias entran en las terapias porque se ven que las van a necesitar, porque ven esas deficiencias a nivel del lenguaje, a nivel de otra serie de alteraciones motoras o cognitivas. Entonces, fijaros, hay ausencia de registros. Lo que no se cuenta, no cuenta. Esto que nos dicen que hay muchos registros es mentira. No son funcionales. Habrá muchos registros, pero no son funcionales. Tenemos un gran problema. Hay que hacerlos funcionales. Y el gran problema de las enfermedades raras, que algunas son accionables y otras no. ¿Vale? Y claro, con todo esto vamos a tener pacientes sin diagnóstico a día de hoy, pero que no hay que confundir con los que el diagnóstico no se ha hecho bien por la falta organizativa de no tener esa especialidad regulada. Entonces hay que aplicar las técnicas correctas para el diagnóstico correcto. Entonces esto ha evolucionado mucho en los últimos años. Porque nuestro objetivo, ¿qué es? La accionabilidad temprana, a todos los niveles, para poder trasladar a otros facultativos especialistas y que puedan hacer una acción positiva de refuerzo en estos pacientes. Y esto lo tenemos claramente, porque cuando existen muy pocos estudios longitudinales en España a nivel de las enfermedades raras, pero aquellos pocos que hemos hecho, alguno, y hemos comparado, dado que teníamos en el mismo sistema educativo, durante la misma edad, durante el mismo periodo, 10, 12 años, algún paciente, hemos visto que si se activa o se actúa sobre el lenguaje, hay una mejora, independientemente de lo grande o lo pequeño que sea la alteración genética que sea. Esto es muy importante. ¿Vale? Entonces, bueno, al final se tarda muchísimo en el diagnóstico de las enfermedades raras. Desde mi punto de vista, 5 años de media es muchísimo. Pues eventualmente tenemos diagnósticos más tempranos, cada vez más, pero la media era en ese año 18, 5 años. ¿Y esto qué conlleva? Pues fijaros, lo que dice aquí en amarillo. Esto hace que muchos padres peregrinen por distintos especialistas y se convierten en visitadores de consultas médicas. A ver quién les resuelve el problema o le manda esta prueba y consigue un diagnóstico. O sea, tremendo. O sea, fijaros que ese es un gran problema, ¿no? Entonces, necesitamos, necesitamos un diagnóstico más eficiente. Y fíjate, en este vuelvo a recuperar el estudio de Feder de en serio del día 18. Fijaros que muchas de lo que siente una persona con enfermedad rara, muchas de ellas es la falta de acceso al diagnóstico, falta de conocimiento, que es lo que yo quiero subrayar. ¿Por qué? Claro, porque cuando se hizo esta demora en el diagnóstico y lo que sienten los pacientes, que esto no voy a entrar, voy a pasarlo rápido, pero al final, entre las causas de ese retraso que percibían las familias, fijaros, 78, casi 73% en la formación de los profesionales, más que la parte económica, que estamos en torno a un 5%. Esto es alucinante. Formación, formación, formación. Nos falta mucha formación. Y no lo digo yo, lo dicen los consorcios internacionales, que fijaros que eran los objetivos para el año 2020, diagnosticar todas las enfermedades raras, tener nuevos tratamientos, al menos 200 de ellas, ya pasó el 2020, y el objetivo para el 27 era mucho más todavía, mucho más estricto. Diagnóstico de todas las enfermedades raras en el año de inicio. Fijaros, esto es una utopía total, pero yo creo que esto es difícil de cumplir. Vamos hacia ello, pero es muy difícil. Y nuevos tratamientos de al menos 1.500 veces. Estos son dos objetivos centrales para el IC para el año 27. Si esto no lo cumplimos, vamos mal. Ya no cumplimos mucho del 20, ya no vamos a cumplir del 20. ¿Por qué? Porque en la evolución de lo que es la genética y sobre todo la genómica ha permitido ese desarrollo muy rápido de la medicina de precisión personalizada que hablamos muchos y que son unas palabras que llenan la boca a todo el mundo, pero no es que vayamos a tener un diagnóstico personal para cada uno de nosotros. No, no. Se trata de que agrupemos los que se parecen y tratemos a esos grupos de forma más adecuada. Esto hay muchas definiciones, pero bueno, para que el público en general. ¿Y a qué viene todo esto? Porque hoy con esta medicina genómica, que es la que más ha evolucionado, la medicina de precisión o personalizada, porque han abaratado mucho los costes, podemos hacer ahora el diagnóstico de cualquier enfermedad de base genética. A nivel farmacogenético, farmacogenómica, para evitar toxicidades. Podemos ir a la medicina preconcepcional, preimplantacional, prenatal, por supuesto, y estudiar la susceptibilidad a muchos efectos y eventos y enfermedades. Por lo tanto, cuando el Ministerio nos habla de cartera de servicio, suena la alarma. ¿Por qué? Porque hay que centrarse en cartera de procesos, facilitar los procesos, porque con la medicina genómica, con los genomas, con los exomas, podemos hacer todo esto ya. No necesitamos segregar por una enfermedad. Podemos hacerlo todo, podemos diagnosticar. Nunca vamos a llegar al 100% del diagnóstico, pero vamos a estar muy cerca.
en torno al 70 o más por ciento del diagnóstico. Y nos vamos a poder aprovechar en cualquier etapa de nuestra vida. Por tanto, ¿dónde vamos? A esto que os estoy señalando, al perfil genómico individual, y de que vamos a tener el genoma en un chip y que nos va a facilitar el estudio de los profesionales a nivel de la genética, para que luego lo podamos aplicar al diagnóstico y favorecer y mejorar esos diagnósticos tempranos. Entonces, lo que necesitamos hoy, de alguna manera, es un plan o estrategia de la medicina genómica, que lo hay, que se desarrolle y que sea efectivo, para integrar todos estos actores que ya tenemos para buscar la fórmula administrativa más eficiente. Ese es el punto de vista que yo creo que tenemos que centrar toda la... Solamente quería esta parte introducirla para que quedase claro un poco cuáles son nuestras reivindicaciones de alguna manera, ¿no? Yo creo que el gran problema es el tema de la organización. Fijaros que los recursos no son tan importantes, sino que necesitamos organizar para mejorar el diagnóstico. Bueno, yo creo que ya he dicho bastante para empezar. Sí, la verdad es que gracias por toda la información. Ha sido muy interesante realmente de conocer. Yo creo que muchas veces esa parte no la conocemos y siempre está bien tener un punto de vista de ello. Has hablado de que llevas más de 25 años en enfermedades genéticas. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 10 años el diagnóstico en enfermedades raras? Pues fijaros, es un poco lo que os comentaba, hasta el año 2000 casi, trabajábamos con la citogenética en el laboratorio de genética y hablábamos de cromosomopatías, solo lo que viésemos al microscopio. Desde a partir de ahí ha habido una evolución drástica de las tecnologías, de manera que hemos empezado a utilizar otras tecnologías mucho más directas, mucho más precisas a nivel molecular, que nos han permitido, complementando con la citogenética, el poder tener un diagnóstico más efectivo y sobre todo más rápido. Entonces, de ahí, claro, a la secuenciación del genoma completo, esto ha permitido que la introducción de técnicas como la secuenciación masiva paralela o tal nos ha permitido hacer un diagnóstico de muchos genes en muy poco tiempo, sobre todo en enfermedades que tienen varios genes candidatos. No solamente hay uno y una región en la cual se altera y se produce la enfermedad, sino que tenemos enfermedades en las cuales pues, hay un amplio abanico de 300 o 400 genes que podrían ser responsables. De esta manera, con este tipo de abordajes tecnológicos nos ha permitido lanzarnos con un solo tubo a diagnosticar muchos de los casos y los rendimientos son muy buenos. Para un panel de genes de unos 300, pues debemos tener un rendimiento entre un 50 y un 60%. Cuando aplicamos otras tecnologías superiores, que ya es ver todos los genes, estamos hablando de que podemos llegar hasta un 70%. O sea que, en general, siempre nos quedará algo que con la evolución futura de las tecnologías podemos ir mejorando. Pero habrá otras cosas que no podamos encontrarlas, ¿vale? Entonces, pero sí, la evolución en los últimos 10 años es bastante, drástica, en el sentido de que es positiva, porque la podemos poder incorporar a los laboratorios de los hospitales terciarios, cosa que antes solo eran, por las grandes equipaciones y por la complejidad de los equipos, solamente cosa de pocos centros en el mundo. Y esto nos ha permitido abaratar costes y dirigirnos rápidamente a un diagnóstico más personalizado. Otro tema, como vuelvo a insistir, es la organización y que se haga bien. Claro. Ese es uno de los grandes problemas y que conlleve la formación adecuada de los profesionales para enfrentarse a este reto de las nuevas tecnologías para facilitar este diagnóstico. Es verdad que al final es un punto positivo porque queda mucho por conseguir. Hay objetivos que bien has dicho que están puestos en años futuros, pero bueno, hemos avanzado bastante en los últimos 10 años, así que es algo positivo también. Cuéntanos un poquito qué elementos se necesitan para hacer un diagnóstico. Bueno, se necesita muy bien, como os he dicho, que un poco lo que es la genética depende de una parte clínica, pues necesitamos bien pues una clara descripción de las características fenotípicas de los pacientes. Por eso este aspecto tiene una parte clínica de los genetistas clínicos que hacen las exploraciones, que hacen las anamnesis, que hacen un poco el criterio inicial del diagnóstico presuntivo, que eso es esencial. Y hay una segunda parte que es cuando se piden las pruebas correspondientes y el laboratorio dentro de ello, de lo que es el GEM o el servicio de genética, de alguna manera, entre comillas, genera un resultado, pues tiene una segunda parte que consiste en explicar y dar asesoramiento de los resultados obtenidos. Muy importante. Entonces, esos son casi establecidos por ley.
consultas pre-test y post-test en la mayor parte de las tecnologías de nueva generación que estamos utilizando ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay que explicar muy bien a los pacientes lo que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque pueden existir hallazgos accidentales o que no son lo que estás buscando, pero que hay que explicarle que pueden ocurrir. Y entonces y en algunos de ellos son accionables y hay que reportarlos. Entonces, todo esto, en la consulta post-test de asesoramiento, pues se les va a explicar el resultado y se les va a asesorar cuáles son los posibles tratamientos o derivar a los diferentes especialistas que tienen que visitar para poder hacer ese seguimiento, dado que muchas veces pues, los genetistas no seguimos con ese seguimiento porque no estamos ahí contemplados. Claro, ahí es donde quería llegar. Por último, quería saber cuál es el papel que podría jugar después de un diagnóstico. Yo creo que no hay que inventar nada. Quiero decir que cada especialidad tiene que jugar un papel, pero es verdad que podría en algún momento poder coordinar a los diferentes especialistas. Podría ser una de las misiones, el poder coordinar qué es lo que necesita, dado que tiene el mayor conocimiento sobre esa enfermedad rara, a veces, otras veces no tanto, pero eh, podría llegar a ser coordinador del seguimiento de un paciente y saber a lo que tiene que derivar. Pero bueno, en este momento se está cumpliendo esa opción, quizás nos falte mejorarla, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa sería un poco, los papeles son variados, un poco esto hay que regularlo bien y estar en acuerdo con muchas otras especialidades para no herir susceptibilidades en ningún aspecto, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pues muchas gracias, Julián. Teníamos muchas Nada, ganas de contar con esta visión en la mesa redonda y te agradecemos mucho que hayas podido participar en ella. encantado, Gracias. encantado de poder participar. Ahora me gustaría darle paso a mi compañera Cristina. Muchas gracias, Soraya. Y bueno, muchas gracias al doctor Julián Nevado por la información que nos ha proporcionado, que ha sido muy interesante. Ahora doy paso a Carmen Moreno Olivera, vocal de la Junta Directiva de FEDER. Si te parece, Carmen, te voy a ir haciendo unas preguntas y con ellas nos vas ampliando la información que consideres que es importante para que nosotros conozcamos más sobre FEDER, ¿vale? En primer lugar, ¿podrías explicarnos y presentarnos qué es FEDER? Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, también me gustaría presentarme, como ha hecho el doctor don Julián. Yo soy también madre de un hijo con síndrome de Williams, tiene ahora 16 años y bueno, pues él también ha presentado alteraciones o retraso en el lenguaje, como bien ha dicho el doctor, que bueno, pues que hay muchas enfermedades poco frecuentes que cursan con dificultades en el lenguaje. Entonces, bueno, pues nuestra trayectoria ha sido de mucho aprendizaje. A mí Raúl me ha enseñado muchísimo y las familias con las que, bueno, he tenido la oportunidad de conocer y de compartir, bueno, información. Daros las gracias en nombre de FEDER por la invitación a participar en esta mesa redonda en el día en el que celebramos nuestro Día Mundial y que nos permite una movilización mundial para posicionar la realidad de estas patologías en la agenda pública. FEDER es una organización de asociaciones formadas por personas que conviven con una enfermedad poco frecuente o sin diagnóstico y sus familias. Nació precisamente hace 25 años aquí en Sevilla, yo vivo en un pueblo de Sevilla, de la mano de 7 asociaciones, sobre todo para promover los derechos de las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico, y a día de hoy somos unas 418 asociaciones. ¿Qué es lo que hacemos en FEDER? Bueno, en FEDER trabajamos en 3 ejes fundamentales. El primer de esos ejes son las personas. Acompañamos a las familias y asociaciones a dar respuesta a esas necesidades y a esos desafíos a los que nos enfrentamos y a los que se enfrentan. Es aquí donde se enmarca nuestro servicio de atención directa. Tenemos un servicio de información y orientación, nuestro SIO, que es desde donde atendemos tanto consultas sociosanitarias, educativas, jurídicas y de casos sin diagnóstico, tanto a pacientes como familias y a profesionales de diferentes ámbitos y a cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros. También tenemos otro servicio de atención psicológica, nuestro SAP, que bueno, pues a través de este servicio de atención psicológica lo que intentamos, lo que buscamos es minimizar
ese impacto psicosocial de las enfermedades raras en los pacientes y en su familia. Nuestro segundo eje de trabajo es nuestro movimiento asociativo. En este sentido, el trabajo va orientado sobre todo para multiplicar el impacto de sus proyectos y servicios a través de convocatorias de ayuda, ya que históricamente es el movimiento asociativo los que se han posicionado como principales proveedores de servicios e impulsores tanto de la investigación en estas patologías, llegando mucho más allá de donde no llega la administración. Y el tercer eje es la sociedad. También trabajamos para lograr una transformación social a través de la incidencia política, de la sensibilización y de la investigación. Aquí, con respecto a la investigación, a través de la Fundación FEDER, desde el 2015 hemos convocado 7 convocatorias de ayuda a la investigación con un presupuesto de 523.000 euros y en sus 7 convocatorias se han presentado 265 proyectos. En el año próximo vamos a lanzar una convocatoria extraordinaria de ayuda con una dotación de 550.000 euros. Eso es lo que principalmente realizamos desde la Federación. Muchísimas gracias por presentarnos a FEDER. Es verdad que yo conocía un poco de FEDER, pero la visión que nos has dado es bastante global y cuando has estado detallándola por ejes, atendéis muchísimo y estáis enfocados a muchísimos aspectos. Así que muchísimas gracias por presentarnos. Y ahora quería hacerte una pregunta más personal. Como vocal de la Junta Directiva de FEDER, ¿cuáles son tus funciones? Sí. Mira, antes de nada quería agradecer al doctor Julián por esa reivindicación que hizo al principio sobre la especialidad de genética. Desde FEDER también llevamos muchísimo tiempo trabajando y poniendo encima de la mesa que es muy necesaria y bueno, tenemos las últimas noticias son muy positivas, que bueno, nos hemos reunido con la ministra de Sanidad y bueno, pues hay esperanza a que sea reconocida como especialidad. Sobre todo porque bueno, es súper importante, como ha dicho el doctor Julián, el acceso a un diagnóstico precoz para también una estimulación lo más temprana posible, porque no solamente puede salvar vidas, sino también puede mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con enfermedades raras. Bueno, yo como miembro de FEDER, para mí es un orgullo representar y dar voz a la familia. Los miembros de junta directiva somos miembros voluntarios y bueno, yo estoy aquí por mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo me ha eh, ayudado y me ha, primero, a ponerme diferentes, a comprender, a entender y a ver cómo lo explico, a escuchar a todas las familias, que cada familia tenemos un contexto diferente, entonces pues tenemos que comprenderla, entenderla, acompañarla y, bueno, y aprender también de todas ellas. Bueno, la representación que yo hago se basa o se realiza a través de varias vías. Una de ellas es la institucional, ante órganos decisorios, como por ejemplo la administración o agentes políticos. Y bueno, actualmente formo parte del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad aquí en el CERMI Andalucía y también estamos trabajando en la actualización del plan estratégico en enfermedades raras aquí en Andalucía, el PAPER. Otra vía es la asociativa, colaborando, como ya he dicho, con otras plataformas. Y, por ejemplo, en la plataforma del CERMI Andalucía coordinamos la Comisión de Educación. Esta representación también es interna, a través de mi participación, por ejemplo, en las vocalías de movimiento asociativo, en la de inclusión, en las de políticas sociales también en FEDER. Muchas gracias, Carmen. Bueno, antes de seguir, quería compartir tus palabras iniciales. O sea, todos y todas estamos de acuerdo en la importancia de la precocidad del diagnóstico, ya no solo para saber
cuál es qué está pasando, sino también para mejorar la calidad de vida tanto de los afectados y las afectadas como de las familias. Al final es lo que nos empieza a guiar por dónde podemos continuar. Así que yo creo que todos compartimos tus Cristina, palabras. y una Dime. apreciación, ¿no? Desde FEDER también estamos trabajando mucho por el diagnóstico precoz y también por el acceso a un tratamiento, ya sea un tratamiento farmacológico, si existe, Sí. pero también resaltamos la importancia de la estimulación y la estimulación precoz. Y lo que sí que hemos identificado, sobre todo también en referencia al el estudio en serio que nos ha revelado muchos datos y nos ha dado muchos datos acerca de muchos aspectos y de muchas necesidades de las personas que conviven con una enfermedad poco frecuente, es que en relación a la estimulación o a la intervención a nivel de logopedia, primero, hay mucha inequidad entre las diferentes comunidades e incluso en una misma comunidad, que nos falta una normativa. Aquí en Andalucía sí que hay, es la primera ley de atención temprana donde se recoge esa normativa que ayuda al menos a poner las bases para esa atención, tanto de logopedia como de fisioterapia, como de atención psicológica, etcétera. Y nos quedan muchísimos desafíos porque también hemos identificado que una vez que se diagnostica precozmente y ese niño es derivado a atención temprana, también hay diferentes barreras. Primero, que no se suele prescribir la atención logopédica a edades tempranas cuando es fundamental, sobre todo, trabajar todos esos prerequisitos del lenguaje. Y si se prescribe, las sesiones son muy, muy escasas. Entonces, desde FEDER también enfocamos nuestro esfuerzo a mejorar esa atención temprana fundamental y, sobre todo, a nivel también logopédico. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, porque al final esa precocidad en el diagnóstico nos lleva a acceder a un tratamiento lo más temprano posible. Y bueno, al final es como todas las cosas. En cuanto antes empezamos a atender algo, antes tendremos resultados, antes mejoraremos la calidad y acompañaremos tanto a los afectados como a sus familias. Antes no sé quién estaba hablando del duelo por el que pasan todas esas familias, me parece que era Sonia, pero esa atención temprana ya no solamente que trabaja con el niño o con la niña, sino que también acompaña a la familia. Es un proceso muy complejo a muchos niveles. Entonces, yo creo que os agradecemos vuestra labor, la labor que nos has comentado, porque es que es muy importante al final. No solamente nos tenemos que enfocar en el ahora, sino en la vida de esas personas. Así que muchas gracias a ti como representante y también por la labor que tenéis. Vale, ahora me gustaría hacerte una pregunta. Si cualquiera de nosotros nos encontrásemos con una familia que está en proceso de diagnóstico, ¿podríamos hacer una derivación a FEDER? Antes nos ha contado que os llegan familias, pero ¿cómo os llegan? ¿Podríamos hacer cualquiera de nosotros, especialistas, esa derivación? Sí, y además agradecemos que tanto los profesionales y hago también un llamamiento, Julián, el doctor don Julián, que cuando una familia está en proceso de búsqueda de diagnóstico o ya tiene diagnóstico y llega pues, a un profesional médico clínico o a cualquier tipo de profesional de cualquier ámbito, el que informéis y orientéis de que existen asociaciones de referencia, que FEDER existe, hay canales de comunicación a través de nuestra página web, a través de nuestro servicio de información, orientación, en el que puede llamar cualquier persona, ya sea una persona que esté en busca de diagnóstico, un familiar, algún profesional de los diferentes ámbitos, tanto médico, educativo, social. Las puertas están abiertas. Es más,
En todos los planes estratégicos donde estamos participando, uno de los ejes también fundamentales que ponemos encima de la mesa es que, primero, es necesaria la coordinación entre los diferentes ámbitos y también la información que pueden hacer llegar los profesionales de que existe FEDER y de que existen asociaciones de referencia que pueden acompañar en todo el proceso, en el proceso del acceso al diagnóstico, en el proceso del duelo, en el proceso en cuanto a orientación de si hay algún estudio o alguna investigación que se esté llevando a cabo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, de apoyo psicológico. Es muy importante que todos los profesionales, y vuelvo a repetir, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de la logopedia, de terapia, de rehabilitación, etcétera, de que informéis a las familias de que existe una plataforma que es FEDER, que existen asociaciones de referencia que podemos ayudar y acompañar. Nosotros, a través de nuestro servicio, pues podemos hacer una atención individual dirigida a dar respuesta a esas situaciones derivadas de la enfermedad, también poner en contacto a otras personas o con otros especialistas o centros de referencia. Atendemos también necesidades educativas y damos orientación y respuesta. También tenemos una orientación jurídica. En fin, tenemos diferentes vías para bueno, acompañar y ayudar a las familias que se ponen en contacto con nosotros. Vale, pues yo creo que recogemos la, la información. Yo, por ejemplo, a nivel personal, nunca había derivado a FEDER, porque siempre que había tenido algún caso, he derivado a la asociación concreta porque yo me he encontrado con niños que ya tenían el diagnóstico, pero en ningún momento se me había ocurrido. Así que yo creo que a nivel personal recojo la información y todos la recogemos. Cristina, que Eh, está muy bien derivar a la asociación si conocemos alguna asociación de referencia, pero pero también, no está de más también contactar con FEDER, porque a lo mejor esa asociación de referencia pues no tiene o no dispone de ciertos datos que quizás a lo mejor FEDER con respecto, por ejemplo, a proyectos de investigación que se estén llevando a cabo, bueno, a cualquier información complementaria. Para mí es complementario. vale. Y la asociación de referencia, pero también contactar con FEDER por si puede ampliar a información. Vale, muchas gracias. Porque al final es que es muy importante, así con lo que tú nos has dicho sabemos con qué recursos contamos y qué podemos hacer si nos encontramos en esa situación. Y por último, quería preguntarte sobre los perfiles con los que cuenta FEDER, que es cierto que ya nos has comentado bastantes, pero si crees que alguno te has dejado o quieres añadir un poquito más de Pues información. mira, contamos con trabajadores sociales, con educadores sociales, con psicólogos, con un comité científico, con un perfil de biólogo, derecho. No sé si me dejo alguno. Quería, Contamos con más de 50 trabajadores. Somos una concretamente, organización nacional, ¿sí? no, Sí, quería ya, disculpa. termina y luego te hago otra pregunta. Sí. Nada, somos una organización nacional y después tenemos representaciones en diferentes comunidades y centros de trabajo en diferentes comunidades. Y eso, contamos con 50 profesionales al servicio de nuestras entidades y de cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros. ¿Y contáis con servicio de logopedia o tenéis centros No, de no, referencia a no, los que podéis derivar? no. Solamente contamos con nuestro servicio de atención directa, el SIO que he comentado anteriormente, Sí, nuestro servicio de información y orientación, también el servicio de atención psicológica y servicios de información y de orientación jurídica, educativa, etc. El vale, servicio de logopedia se realiza a través de algunos centros eso. con los que cuentan nuestras entidades, ¿vale? Esos servicios los dan las entidades. Vale, pues muchísimas gracias por tu participación, Carmen Moreno. Nada, Ahora gracias a vosotros. vuelvo a dar paso a Soraya. Soraya, no se te escucha, tienes el micro cortado. Perdona, la costumbre de tenerlo así.
Decía que vamos a empezar con las asociaciones invitadas, ¿vale? Vamos a empezar con SAT-B2 y me gustaría primero dar la bienvenida a Sonia Zaragoza Baena, que es representante y además es madre también. Primero me gustaría que te presentases, Sonia, bienvenida a la mesa redonda. Cuéntanos un poquito cuál es lo que representas, ¿no? Y cuéntanos un poquito sobre la asociación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarnos a esta asociación, a esta mesa redonda. Gracias al doctor Nevado Blanco por la información que ha facilitado. Me ha encantado, o sea que gracias. Ojalá esta información estuviera disponible y accesible a todas las personas que lo necesitaran. Gracias a Carmen Moreno por participar y representar a FEDER. Es decir, que yo personalmente contacté con personas que tenían el síndrome, familias con el síndrome a través de FEDER, con lo cual tengo que dar las gracias de manera personal a FEDER por esa labor que están haciendo. Como decía, mi nombre es Sonia Zaragoza, soy la actual presidenta de la asociación SAT-B2. El síndrome SAT-B2 es un síndrome del neurodesarrollo. Estábamos hablando de qué pasaba de aquí a hace 10 años. Pues hace 10 años, o concretamente en 2014, se detectó el primer caso de SAT-B2 en España. La persona que recibió el diagnóstico, la familia que recibió el diagnóstico, se sintió muy sola porque estaban solos en España en ese momento y ese nivel de soledad es una sensación no deseada a nadie, sobre todo cuando el desconcierto incluso del propio síndrome que padece tu hijo es tan desconcertante, ¿no? Sin saber qué va a pasar con él. A raíz de esta madre, que se llama Tania, decidió montar esta asociación y decidió que a partir de ese momento las familias que aparecieran con el síndrome nunca más se sintieran solas. Y eso es lo que llevamos desarrollando desde ese primer momento. La asociación SAT-B2, como decía, representa ahora mismo a 36 personas en España, 36 familias con una denominada enfermedad rara o ultra rara. En el mundo hay creo que casi 800 casos ahora mismo. Quiero dar datos tan interesantes como que el acceso al diagnóstico, la media a día de hoy ha bajado, pero el acceso al diagnóstico son de 11 años en España, 11 años de personas peregrinando, buscando qué le pasa a su hijo o a su hija. La edad más joven a día de hoy diagnosticada son 4 meses, sorprendentemente, pero porque tuvo en el nacimiento una serie de complejidades que derivaron, lo que decía el doctor Nevado, a una persona que se le iluminó la idea de hacerle un diagnóstico genético, pero porque esa persona decidió hacerlo, no hay un protocolo. Pero bueno, hemos encontrado también casos de un niño con 18 años que había llegado por fin al diagnóstico. Es del neurodesarrollo, como decía, entre otros, no, iba a decir problemas, pero vamos a llamarle retos, entre otros retos que nos encontramos, pues es hipotonía, que es una baja movilidad muscular, osteopenia, es un problema de hueso bastante importante y considerable. Problemas de comportamiento, esto lo pongo un poco ahí entre comillas porque le acompaña una baja comunicación oral. Estas personas presentan unos desafíos, unas necesidades complejas de comunicación porque el gen SAT-B2 aplica directamente al bien o mal llamado gen del habla. Seguimos estudiando sobre este tema. Bueno, también tienen retraso cognitivo, entre otras cosas. Como decía, una de las cosas que me gustaría decir, antes de nada, que no se me olvide, es que la persona más adulta en España tiene 22 años. Este síndrome es compatible con la vida. Entonces, mis matemáticas son regulinchi, pero seguro que el doctor Nevado Blanco me puede ayudar si somos 36 familias hasta 22 años, podemos presuponer que puede haber una proporción adulta igual o por lo menos la mitad en España que no se ha diagnosticado o está infradiagnosticada, con lo cual es tan importante la visibilidad para que estas familias por fin tengan ese cierre
ese cierre y sobre todo que presten atención a cosas tan importantes como estamos hablando aquí, la osteopenia, ¿no? Que se tenga cuidado en esos huesos porque imaginaros, una persona con un retraso cognitivo, con una patología compleja, encima tenga una rotura de cadera o tenga una serie de condiciones que pueda condicionar incluso aún peor su vida y la de sus familiares. Nos has hablado, Sonia, de que se creó la asociación, digamos, para que cuando se descubrió, digamos, el primer caso de SARS-B2, otras familias tuvieran donde acudir y no se sintieran un poco perdidas. Entiendo que ese es el objetivo principal con el que nació la asociación, pero ¿qué otras líneas de trabajo tiene abiertas y cuáles son las dificultades que habéis encontrado en el camino? La asociación efectivamente nace para acompañar, porque el ser humano busca acompañamiento, o sea, nosotros necesitamos sentirnos comprendidos, necesitamos pasar ese duelo que estamos siempre hablando, ¿no? Y esas preguntas que nos hacemos que puedan ser resueltas, ¿no? Para paliar, ¿no? Ese sentimiento tanto de frustración como de pérdida. Nosotros trabajamos para encontrar la cura, ¿por qué no? Nosotros apuntamos siempre a la luna, pero mientras encontramos la cura o no la encontramos, trabajamos también para investigar, porque la investigación es vida, no nos olvidemos nunca. Y sobre todo también para tratar, para mejorar la calidad de vida, porque mientras que investigamos también necesitamos cuidar a esas personas y también cuidar a sus familiares, porque esas familias, esos cuidadores se convierten en algo no deseado, porque a nadie le apetece entrar en una dinámica compleja y sobre todo sin información, es lo que hemos estado hablando antes. Las familias nos encontramos siendo, lo digo, representante, ¿no? Project manager, ¿no? De un proyecto tan importante como el de nuestros hijos y de nuestra hija. La asociación lo que hace es compartir información, porque no hay información, porque la información no está. La información la estamos buscando nosotros. La principal investigadora de este síndrome es una chica que se llama Jenny Lee, que es sueca. Ella era informática y hace 4 años que encontró el síndrome de su hija y ahora una de las principales aportadoras de información. Es más, ha participado en diferentes publicaciones médicas y ahora mismo es una de las que conoce mayor el síndrome. Imaginaros, ¿no? 4 años, de repente tú eres informática y te conviertes en investigadora. Por eso las asociaciones son tan importantes. Son importantes para agarrarnos la mano, para no soltarnos la mano y sobre todo para, entre todas las asociaciones, colaborar y participar de manera activa para que todas juntas hagamos el ruido que sea necesario. Apoyo totalmente ese mensaje. Hablando de las familias, como familia me gustaría que nos pudieras aportar información si habéis recibido logopedia, tratamiento logopédico y en el caso de que así haya sido, ¿desde cuándo empezó el tratamiento? Bueno, pues este camino empieza, y por eso está Lidia aquí, este camino empieza con, como yo decía, yo soy madre de 2 hijos, se llevan 18 meses. Entonces hubo un momento que pues me parecía que era la eterna embarazada y que tenía un eterno bebé, ¿no? O sea, hubo un momento que no sabía discernir qué niño era quién. Entonces, bueno, efectivamente no se puede comparar los niños, pero la diferencia era abismal. Entonces, yo fui una de las que desde el principio me daba cuenta de que algo no estaba yendo de manera correcta. Entonces, pues lo que decimos, la decisión la tuvimos que tomar en la familia y tuvimos que afrontar económicamente, a pesar de todo lo que tienes que trabajar a nivel burocrático, porque la medicina, desafortunadamente para los médicos, quiero romper una lanza para ellos, se pierden tanto en la burocracia que a veces no les dejan ni hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Que es la medicina. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión en casa de llevarle a logopedia. Tuvimos mucha suerte porque justo al lado de casa empezó una clínica maravillosa y tuve una reunión con una persona que se llama Lidia, que está aquí. Y bueno, mi hijo era muy pequeño, mi hijo tenía, ¿cuánto tiempo tenía? ¿Un año? Bueno, no sé, creo que tenía 1 año, un poquito menos, y entonces decidí, porque me dediqué a estudiar, no tenía diagnóstico, yo tuve diagnóstico cuando mi hijo tuvo 2 años. Sin diagnóstico, me dediqué a intentar entender por qué con 1 año mi hijo no balbuceaba y no hacía nada, pero esto lo hice yo de manera independiente. O
sea, independiente de los médicos, independiente de todo. Y entonces me di cuenta de la importancia del habla, la importancia de la comunicación. Y a partir de ahí decidí tener una reunión con Lidia. Lidia y yo tuvimos una conversación maravillosa. No teníamos ni idea, ninguna de las dos, qué estaba pasando con Markel, que ese es mi hijo, pero decidimos que íbamos a hacer algo por él. Y que se llamara como se llamara, había que trabajar sobre los hechos. Y los hechos eran que Markel no tenía el habla adquirida. Entonces, a partir de ahí trabajamos como se suele hacer, ¿no? Con hechos reales, con hechos objetivos. Y los hechos objetivos, a partir de ahí empezamos a tirar. La logopedia para nosotros es lo más importante. Lo más importante porque en nuestro caso la comunicación es un derecho. Y me gustaría recalcarlo aquí porque creo que este es el foro. La comunicación es un derecho, es un derecho importante y primordial para cualquier persona. El ser humano es un ser social. El ser humano se comunica a través de la oralidad en el mundo en el que estamos viviendo. Desafortunadamente la oralidad lo ocupa todo, pero la comunicación no es solo oralidad. Y debemos tener muy claro que esa oralidad está fenomenal y que es la que está la que prima sobre el otro tipo de comunicaciones, pero que no es la única. Y que tenemos la obligación, tanto a la familia como los logopedas, en este caso incluso los médicos, de facilitar ese acceso tempranísimo, para poder dar a esa persona un derecho que no podemos arrebatar, aunque sea por desconocimiento, que es la comunicación. Segundo totalmente tu mensaje. Y bueno, entiendo por cómo estás hablando ahora mismo y cómo has hablado de la logopedia, entiendo que ha mejorado vuestra calidad de vida con el tratamiento, pero ¿cuáles son los beneficios de forma más específica que habéis encontrado con el tratamiento logopédico? El tratamiento logopédico lo que hace es que, como decimos, cuando una persona carece de comunicación, esa persona pasa por diferentes fases. Esa persona pasa por una frustración. Esa persona no le puede entender, su entorno no le puede entender. Nadie puede explicar, no puede explicar cómo se siente, no puede explicar muchísimas cosas. Desafortunadamente, en España nos encontramos personas que se consideran con problemas de conducta y médicos que no se preguntan cómo se está comunicando. Simplemente se les deriva a psiquiatras. Pero nadie se pregunta por qué está ocurriendo, cuál es la raíz del problema de este niño. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la logopedia es indispensable para estas personas. ¿Cómo mejora? Pues le pone su lugar en el mundo. Hay que buscar las maneras de comunicación, no solo la oral, como digo. Lengua de signos, bimodal, comunicadores, hay millones. La comunicación meditativa alternativa es maravillosa y es muy amplia. Y hay que facilitárselo. Y hay que encontrarse también, y me vaya a permitir esta parte, de que los logopedas y las logopedas tengan esa formación. Porque también nos hemos encontrado con un desconocimiento que no viene a raíz de la persona, viene a raíz de la formación, viene a raíz de toda la información que se debe tener. Debería ser, como decía el doctor Julián Nevado, debería ser ecuánime para todos, que todos los logopedas y todas las logopedas supieran qué nos encontramos y a quién derivo. También en el entorno logopédico, porque vosotras, hay algunas que están especializadas en disfagia, otras están especializadas en comunicación meditativa alternativa, pues saber a quién voy y dónde tengo que ir. Porque con eso mejora la calidad de vida de manera exponencial y nos ahorra muchas vueltas, porque sepamos que los niños y las niñas desde los 0 hasta los 6 años tienen un periodo tan brutal de aprendizaje y necesitamos tirar tanto de él que no podemos perder ni un minuto en esa parte. Sonia, Gracias, Sonia. Disculpa, me está encantando tu intervención, pero si me permites, también hay que trasladar todo lo que has dicho en cuanto a formación, información, a los colegios, ¿vale? Los colegios no disponen de esa formación sobre el sistema alternativo de comunicación, etcétera, y es fundamental, como tú dices, es una herramienta fundamental y la comunicación es un derecho, por supuesto. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti. Efectivamente, es otra pata. Nosotros defendemos que hay muchas patas que montar. Además, el niño o la niña pasan muchísimo tiempo en los colegios. Y los docentes se encuentran también con casos y se encuentran con un montón de complejidades. Por eso también es importante tener la figura del logopeda en el colegio.
Claro. Por eso es tan importante que haya logopedas en el colegio. Está muy bien que haya ELA, está muy bien que haya PT, pero por favor que también haya logopedas, no solo para los casos de disfagia, no solo para casos tan potentes o tan físicamente, ¿no? tan requirientes, sino para que esos niños y esas niñas tengan la oportunidad de saber comunicarse con sus iguales. Así que efectivamente estoy de acuerdo y además tenemos un proyecto que es eso, ¿no? Nosotros ponemos el foco en el niño o la niña y todas las personas que rodean a ese niño y esa niña, tanto médicos como docentes, como los propios padres, con esa visión diferente del niño o la niña según tu postura en el sitio en el que estás, entre todos abordar y ayudar a ese niño y a esa niña a esa tan importante y necesaria comunicación. Porque, insisto, es que hay un sesgo social. Si ese niño o esa niña no se puede comunicar, estamos metiéndole una indefensión adquirida y estamos quitándole muchísima parte de su vida, ¿no? Y eso no se puede permitir. Y por Sí, último, yo creo que todos estamos de acuerdo en todo lo que estás diciendo ahora mismo, Sonia. Pues muchas gracias por participar, por darnos tu punto de vista tanto desde la asociación como desde la familia. Siempre es agradecido saber cómo es de forma tan subjetiva. Soraya, ¿me permites un minuto? Dime. Me gustaría, yo ahora mismo estoy aquí, ¿no? y estoy representando a la Asociación Salvedo, pero me Sí. gustaría decir que no solo somos la Asociación Salvedo, que tenemos un pequeño grupo reducido de asociaciones, entre ellas también está el síndrome de Williams, que hace 3 años hicimos un vídeo precioso que dura 1 minuto y 6 y me encantaría compartir con vosotros si me dais el permiso. No sé, es que estaba justo Pero vamos. organizando, sí, para ver si lo poníamos al final o lo poníamos ahora. Pero Pues entonces adelante, ponlo, no te preocupes, ponlo ahora, Sonia. Como queráis, no quiero robaros tiempo, de verdad. Sí. Simplemente me Ponnoslo, gustaría que nos ponnoslo. acompañaran más personas aquí, aparte de mi propia asociación. Pónnoslo, Sonia. Vale, pues fenomenal. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda porque no soy muy buena en esto. No sé si veis mi pantalla. La vemos. Espero que se escuche. Vamos a ver. Escucharse no se escucha, pero lo estamos viendo. Sí, lo vemos. Bueno, pues este es el vídeo que hicimos para hace 3 años y quería compartirlo con vosotras para enseñaros lo que somos capaces de hacer si nos juntamos. Perfecto, muchas gracias, Sonia. Siempre, al final, dar visibilidad siempre es maravilloso y la generosidad de no solamente dar visibilidad a lo nuestro, sino de compartir con el resto. Muchas gracias y muchas gracias también por participar en esta mesa redonda. Gracias a vosotros. Bueno, ahora me gustaría pasar a la asociación Los Retos de Marta. Tenemos con nosotros a Irene García Díaz, que es presidenta y madre de Marta. Bienvenida, Irene. Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarme formar parte de este grupo de personas que saben tanto. Y Sonia, me ha encantado todo lo que has dicho, me sumo totalmente a tu causa y ojalá nosotros tuviéramos una familia, ¿no? Así como dices, como la que tenéis en SATB2,
porque por desgracia Marta solo conocemos 2 casos con su gen afectado y no tienen para nada la sintomatología ni parecida. Entonces, bueno, pues por esa razón nosotros creamos los retos de Marta para... Cuéntanos un poquito, ¿qué es Sí, los sí, retos de sí. Marta? Pues mira, los retos de Marta se crea, bueno, pues como tantas otras, primero creas un perfil en redes sociales, ves que con la información de tu hijo ayudas a muchas otras personas, ellos te ayudan a ti y bueno, pues ahí empezamos, sin diagnóstico. Y tal que un febrero de 2021, cuando Marta tiene 7 años y nos dan el diagnóstico, empezamos a buscar gente como ella con su mismo diagnóstico. Marta tiene afectado un gen que se llama SEP6 y que en las bases de datos aparece como hipoplasia pontocerebelosa tipo 2D, pero Marta tiene una sintomatología total, que de hecho varios neurólogos coinciden, de paraparesia espástica con ataxia. Al no encontrar a nadie, pues yo no me puedo quedar de brazos cruzados y creo que lo dijo Sonia antes, pues yo toda mi energía, como ella decía, pues la tengo para crear esto, porque es que si no me hubiera hundido en la miseria. Y creamos la asociación Los Retos de Marta. No fue hasta enero del año pasado que nos dan el ok, porque como estaba la pandemia por medio y todo eso fue súper complicado. Y bueno, pues ahora lo que hacemos es visibilizar. Nos colamos, o sea, vosotros nos habéis invitado, estamos súper agradecidos, pero es que donde no nos invitan también nos colamos para conocer gente, familias, investigadores, científicos, cualquiera que nos pueda echar un cable. ¿Y cuáles son las características principales de este síndrome? Pues mira, Marta lo que tiene es hipotonía, mucha debilidad muscular, pero a su vez tiene espasticidad, que no es malo del todo porque una cosa regula a la otra. Con la enfermedad de base, Marta no tendría espasticidad y no se podría mover para nada, pero como tiene la otra, la paraparesia espástica, pues le ayuda a moverse un poco. Luego tiene nistagmo, que fue lo primero que apareció cuando tenía 2 años, porque antes de eso Marta no tenía nada, que le limita mogollón la visión. Y tiene problemas, bueno, de movilidad en general en todo el cuerpo y el problema del lenguaje, pero porque los músculos de la boca los tiene súper afectados. De hecho, en la boca también tiene hipotonía en el labio de abajo y espasticidad en el labio de arriba. Y bueno, pues eso le limita un montón. Bueno, luego tiene ataxia, su síndrome se caracteriza sobre todo por la ataxia, lo que tiene muchísimos problemas de coordinación y equilibrio. ¿Y en qué momento iniciasteis vosotros el tratamiento logopédico? Mira, pues nosotros si Marta empieza con 2 años a tener síntomas, pues ahí empezamos a hacer fisioterapia. Como era tan chiquitita, pues no sabíamos si tenía problemas de lenguaje o no. De hecho, es que el lenguaje ha ido empeorando como todo lo demás. Ahora mismo, con 4 años, empezamos a tener sesiones de logopedia. Con la logopeda actual, pero es verdad que hemos pasado por diferentes puntos donde hemos ido a la seguridad social, que nos daban media hora a la semana con un grupo de 5 o 6 niños y es que Marta no quería ni entrar y yo creo que cuando entraba ni se relacionaba. Luego estuvimos en otro centro y al final volvimos con ella porque es la que la conoces desde el principio y ha sabido perfectamente cuáles son sus problemas y cómo va de mejor a peor, ¿sabes? Porque sí que es verdad que Marta en cuanto a la logopedia es lo que más se le nota siempre. Su síndrome es muy variable. Hay días que está, bueno, bastante bien y días que no puede con su vida. No puede andar, no ve bien y sobre todo no se le entiende nada. Claro, entiendo que entre profesionales que trabajan con ella también habrá comunicación, claro. Sí, sí, sí. Sí, porque por ejemplo el tema de la postura es muy importante para Marta para poder articular mejor. Entonces, sí, pues sus fisios están constantemente en contacto con su logopeda para, pues eso, para decirle de qué manera es la mejor manera que ella pueda estar sentada o incluso tumbada para hacer unos ejercicios u otros. Sí, sí, en todo momento. Y desde que habéis recibido tratamiento logopédico, ¿notáis esa mejoría, esa evolución? ¿Cuál es el lado positivo que sacáis del A ver, tratamiento? nosotros la logopedia creemos que sobre todo está frenando la degeneración.
porque sí es verdad que en todo lo demás está degenerando mucho y que en la logopedia no. Y luego la logopedia para Marta es mágica. Marta sale de terapia, entra que no se la entiende nada y sale de terapia y te cuenta una película que se la entiende perfectamente, ¿sabes? O sea, es que, no lo sé, para nosotros es la base y para ella psicológicamente es la base. A Marta no le importa no andar, no le importa no correr, no le importa no poder dibujar ni poder escribir, pero no poder hablar, se mete en su mundo. Ella el día que no le salen las palabras no va a hablar con nadie. Y eso psicológicamente la limita totalmente porque no la deja tirar adelante para nada. Claro, al final le ayuda en más que simplemente decir palabras. Sí, es muchísimo más. Porque es verdad que Marta sí come sola, bebe sola. Bueno, muchas veces nos dice la logopeda que no entiende cómo nunca se ha atragantado Marta, porque Marta realmente no mastica. Marta con la lengua ha aprendido a hacer una bola de comida, tragársela, pero no es capaz de masticar. Pero se ha buscado sus maneras y bueno, ella bien. Pues me alegro de que esté ayudando, ¿no? Al final en su calidad de vida y muchísimas gracias, Irene, por participar en esta mesa y dar visibilidad a esto que al final es tan invisible. Sí, bueno, te quería decir una cosa que también lo comentó el doctor y es en cuanto al registro de enfermedades raras. Esto es algo que a mí hace un año así me contaron y me indignó mogollón, porque yo después de tener 2 años el diagnóstico, yo daba por hecho que alguien en el hospital había dado de alta la enfermedad de mi hija en algún sitio, para que haya unas bases de datos reales. Y esto no era así. Esto resulta que yo tuve que meterme al Instituto Carlos III a dar de alta los datos, meter algunos informes y ya dar por hecho que ahí está. Y esto me lo han contado otras familias, no me lo ha Sí, contado nadie. Creo que es tan Irene, importante. sí, Irene, hay comunidades que no vuelcan los registros en el registro nacional. Desde FEDER también estamos trabajando para que todas las comunidades vuelquen y llegue Es que es a un nivel básico nacional. porque Sí, si sí, cuesta tanto llegar al diagnóstico, pero encima llegas al diagnóstico y no hay personas comunes desde donde poder investigar, desde donde poder hacer familia, tantas cosas y no creo que sea tan difícil, o sea, no sé, sí, ¿sabes? sí. Pues todavía nos encontramos con esas barreras de Ya, que no vuelcan los datos y eso es fundamental, como tú dices, pero incluso fundamental para si hay algún proyecto de investigación en marcha, claro. saber tener ahí una base de datos para saber Ujú, eso, para contar con posibles pacientes. claro, Muy claro que buena, sí. Irene, muy buena tu puntualización, porque yo, como os he dicho antes, los registros parece que están, se nos llena la boca a todos, pero Ujú, no son funcionales. No son operativos, que es la palabra correcta. claro. Entonces, cuando no son operativos, no valen para nada. Entonces, vuelvo a repetir, si no se cuentan, no cuentan. No cuentas para nada. Entonces, Claro. esto es una realidad. Ya es que Ujú, somos pocos y encima no nos nos cuentan, aunque quede así tan mal visto como que nos van a etiquetar, no da igual, hay que estar ahí ujú. para poder pedir ayudas, para solicitar un montón de cosas. Entonces, esto es así. Esto es Aquí falta. En Andalucía, don Julián, en la Yo, yo- actualización del PAPE, una de los inconvenientes que veían los profesionales era que tenían poco tiempo Obvio, para obvio, no se favorece nada en la entrada de los no se registros. Aparte, favorece. Entonces, aparte que el tema de los volcados de informes, autorizaciones de los pacientes, eso es un proceso complejo. Entonces, eso hay que facilitarlo, porque si no se facilita, por supuesto, no se puede eso emplear es, y los pacientes a veces no son capaces de poder volcar toda esa información para constituir un registro, porque es una eso. información muy técnica a veces. Ya no solo es las preguntas que hacen los datos demográficos, sino que hay preguntas que son técnicas y que tiene que contestar un profesional. Y si no lo hace un profesional, no se hace. Entonces, a veces yo, en algunas de las enfermedades con las que trabajo, soy el registro nacional. Yo, pero no lo puedo volcar tampoco, porque no hay ninguna facilidad. Ni se ponen en Sí. contacto con nosotros, ni nada. Entonces es que es imposible. O sea, yo lo tengo y está a disposición de quien me lo pida y con las autorizaciones requeridas, pues lo podemos facilitar. Pero imposible. Pues Imposible. Claro. desde aquí nos sumamos también a ese deseo de que ese registro exista y, como bien dice el doctor, que cuente. Ujú.
Muchas gracias, Irene, por participar en la mesa redonda. Gracias a vosotros. Vamos a continuar, vamos un poco justitos de tiempo, pero bueno, está siendo tan interesante y os agradezco también la facilidad con la que estáis comunicándonos las cosas y la interacción, porque al final es mucho más dinámico de asistir a la mesa redonda. Vamos a continuar con la asociación de La Sonrisa de la Guerrera. Para ello tenemos la asistente Aroa Arran Escolar, presidenta, y madre de Paula. Bienvenida, Aroa. Buenos días, hola, buenos días. Igualmente que a las asociaciones compañeras que asisten, me gustaría que nos contases un poquito cuál es esta asociación, qué síndrome está representando. Buenos días y disculparme que he venido un poquito más tarde porque hoy Paula tenía una prueba, la tenían que hacer una gammagrafía y bueno, sigue ahí en ello, pero ya me he podido ausentar un poquito. A ver, os cuento, Paula tiene atresia de esófago. Creé la asociación nace porque intento buscar ayuda, ¿vale? Y bueno, no encontré toda la ayuda que yo quería. Creé, pues igual que ha dicho Irene, a través de las redes sociales, abres una cuenta, empiezas a conocer gente y ves que ayudas a otras personas contando tu historia y por ahí nació la asociación, ¿vale? Un poco nuestro objetivo es, pues obviamente que se conozca la enfermedad, que mi enfermedad, bueno, gracias a Dios digo, porque sí que es una enfermedad rara también, pero sí que hay más casos. Por ejemplo, Irene pues puede compartir menos, ¿vale? Con otras personas, pero yo sí puedo compartir con bastante más personas la enfermedad de mi hija. Lo que pasa es que todavía hay muchos vacíos y hay muchas cosas que todavía, muchos puntos que hay que tocar. Y yo, como sé que queda poco tiempo, quiero tocar un punto que al menos desde que yo llevo aquí no se ha tocado, y es el tema de la alimentación, ¿vale? Porque, claro, habéis hablado mucho del tema del lenguaje y en el caso de mi hija, vamos, si la oís hablar no se calla, o sea, puede aburrir, que por eso estoy muy contenta también, pero es verdad que yo he necesitado una logopeda en mi vida, en la vida de mi hija, desde que mi hija nació, porque bueno, muchas veces los logopedas sois los grandes olvidados pues, en una UCI neonatal. De hecho, jolín, yo al principio no lo entendía también, me tenéis que perdonar, y la logopeda de mi hija que está aquí, que muchas veces se lo he dicho, pensaba que solo servíais para el tema del lenguaje, y me he dado cuenta de que bueno, que tenéis muchas más funciones y muy, muy importantes, porque mi hija, si hoy está comiendo poquito, pero estamos empezando, que llevamos como 1 mes y medio, 2 meses o así, y ahora mismo se está tragando una papilla, y todo eso es gracias a todo el trabajo que Belén ha hecho con mi hija, que es que parece que, claro, yo al principio la veía que le daba así unos masajes a mi hija, y digo, pero ¿esta mujer qué hace? No lo entendía, aquí con su permiso lo digo. Y ahora me doy cuenta, y bueno, de hecho mi hija sigue trabajando y la queda mucho por trabajar todavía, pero vamos, que tengo clarísimo que vuestra labor es mucho más que el enseñar a que las personas hablen, que pronuncien mejor o peor. Y creo que es algo muy importante y que no se haya tocado este punto, porque, pues eso, porque mi hija hoy traga gracias a vosotros. Sí, realmente es relevante porque aparte de las dificultades de deglución, ¿qué otras características tiene Paula en este caso? Paula nació sin esófago y bueno, debido a tantas intervenciones, también tenía una fístula que iba al pulmón, y ella lo que la pasa muy común es que se broncoaspira y
y su pulmón derecho, que es el que más tocadillo tiene, pues nada, se colapsa y no funciona y dice que hasta aquí. Y bueno, hace nada hemos tenido un ingreso en UCI incluso, o sea, Paula tiene 5 años y en casa ha estado 1 y en periodos cortitos de tiempo siempre, o sea, el primer año no salimos del hospital, o sea, era salir un día, 2 días y volver y así continuamente, o sea, primero se fue a casa con 4 meses y medio casi y por primera vez y nada, ya la semana ya estábamos otra vez de vuelta, o sea, continuamente se está broncoaspirando. Claro. Has comentado que hace mes y medio, 2 meses que en logopedia estáis trabajando con la devolución. ¿Cuándo inició el tratamiento logopédico ella? Bueno, hace 1 mes y medio, 2 que está empezando a tragar. Empezó el tratamiento de logopedia desde que estaba en la UCI neonatal. O sea, ella empezó desde el principio. Sí que es cierto que ha habido parones. Ha habido parones, pero no porque la logopedia haya querido, ¿vale? Porque es cierto que los médicos no la dejaban y aunque yo personalmente no estaba de acuerdo, o sea, es que veía que mi hija retrocedía mucho, pero decían que, pues, que no, que tenía que ser así, que podía, que si no se iba a poner más malita y entonces pues se paraba. Lo poquito que se había recuperado, volvíamos atrás. Sí que es cierto pues que con tema de masajes, de estimulaciones con pulverizaciones, con espumas, aunque Paula no era muy partidaria de las espumas, no la gustaban, pero bueno, que siempre hemos buscado alguna alternativa para poder seguir trabajando y que lo que había ganado, pues que no lo perdiera del todo, que perdiera lo menos posible. Sí, al final, claro, habéis tenido un poco vida de hospital, ¿no? Ahora estamos en un problema, priorizamos este problema, después vamos a otro. Sí, vamos, de hecho, que en mis redes lo muestro, o sea, lo raro es estar en casa, la verdad, y por mucho que a mí me duele. Ahora mismo, y gracias también a que han sacado un ingreso domiciliario, creo que se nos va a permitir estar algo más en casa, pero vamos, que lo nuestro era de estar 3 días y volver, 2 días y volver, o sea, pero así, o sea, creo que hasta que no tenía más de 1 año no pasamos en casa, pasamos 2 meses y ya tenía, en marzo había hecho 1 año, pues en julio y agosto lo pasamos en casa. Fue la primera vez que pasamos una temporada un poquito más larga y aún así tuvimos que venir algún día. Bueno, el COVID fue la primera niña en tener el COVID en este hospital, o sea, cuando ni siquiera nos habían, el estado de alarma ni siquiera nos había dejado en casa encerrados. Paula, el día 10 de marzo ya estaba aquí en el hospital encerrada con COVID. O sea, que ha sido un cúmulo de todo para ella. Sí, está siendo un camino duro, entiendo, pero bueno, trabajo entre todos. Veo que además estáis muy coordinadas entre las dos, o sea que maravilloso. Sí, muy bien, la verdad es que muy bien. Y es cierto que, jolín, que yo al principio de la enfermedad de Paula no entendía nada, o sea, pero nada, ni de médicos, ni de hospitales, ni de enfermedades. Para mí se cayó el mundo y es verdad que eso que a mí me costó mucho aceptarlo y ver, pues eso, como personas como Belén entraban, veían a mi hija, le hacían y yo no entendía nada. Y claro, después te das cuenta de toda la ayuda que me estaba prestando, claro. Así que ahora me la quiero llevar para mi casa. Pues muchas gracias, Aroa, por participar en esta mesa redonda y darnos tu punto de vista también como familiar y como parte de la asociación. Gracias. Además, quiero recordar, antes de acabar mi intervención, que todas las asociaciones han hablado de sus redes sociales y que es su forma también de visibilizar. Así que me gustaría que los asistentes lo recordasen y pudieran echar un vistazo a cada una de ellas. Bueno, hasta aquí la intervención de las asociaciones. Muchas gracias a todas por participar y le doy la palabra a mi compañera Cristina, que va a hablar ahora con las especialistas. Muchas gracias, Soraya. Bueno, muchas gracias a todas las participantes. De verdad que ha sido muy interesante toda la información que nos habéis transmitido y gracias también por vuestras reivindicaciones.
La labor de la logopedia sigue siendo muy desconocida, aunque vamos mejorando, pero queda muchísimo, por lo que cualquier reivindicación nos ayuda a todos, a los afectados, afectadas, a los profesionales, a las familias. Así que muchísimas gracias. Bueno, ya estamos entrando en la recta final de la mesa. Ahora me voy a centrar en una serie de preguntas a las logopedas con las que contamos, que son Lidia Medina y Belén Ordóñez. Si os parece, os voy a ir lanzando las preguntas y vais respondiendo una u otra, complementando la información. ¿Os parece? Bueno, en primer lugar, quería preguntaros qué sentisteis la primera vez que os enfrentasteis ante un caso de enfermedad rara. Bueno, Lidia, no sé si quieres participar tú. Es verdad, ahora mismo tengo aquí a dos de mis alumnas de prácticas y les comentaba hace un rato que es que cada día es un síndrome nuevo. Es imposible estar preparado o estar pensando o estar tan adaptado a síndromes, sobre todo que cada vez las enfermedades son más raras todavía, cada vez hay menos casos, cada vez hay más variabilidad, ¿no, Lidia? Y es que al final, muchas veces, pues eso, llega un paciente, tiene el síndrome de, anda, pues ese no lo conocía. Y claro, mi respuesta es, pues yo tampoco. Lo acabo de conocer ahora mismo, me lo acaban de presentar, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, al final supongo que es un poco común, Lidia, que te intentas centrar en los síntomas, en una buena evaluación, en priorizar un poco esos objetivos y en decir, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ayudar? Yo quizás estoy más, al estar dentro del tema del ámbito hospitalario, pues lo que decíais, ¿no? Es un ámbito no más encorsetado, pero sí más en un camino más conducido por las necesidades vitales. Al final las prioridades según la especialidad, las prioridades según el momento en que encuentras al paciente, son los que te van marcando esas prioridades tuyas como tratamiento, ¿no? Y pues ojalá, ¿no? Ahora es verdad que con Paula sí que estamos haciendo un seguimiento a nivel privado nuestro mucho más intenso, mucho más a nuestro gusto, ¿no? Al ritmo del niño, al ritmo de la familia, que es al final lo que podemos ver un poco de resultado, pero que es lo que decía Aro, hasta ahora no hemos avanzado más porque tampoco la enfermedad nos ha dejado avanzar. Y a lo mejor ahora puedo hacer determinadas maniobras con Paula porque va a cumplir 5 años. Hace 3 no podía hacerlo, ¿no? Entonces, el concepto de disfagia dinámica, que me gusta decir, y el concepto de que podemos trabajar en las disfagias esofágicas es un poco a lo que yo me he enfrentado al encontrarme con la atresia de esófago, ¿no? Lo que podemos hacer y todo lo que sabemos, que no sabemos que sabemos, ¿no? Como logopedas. En el momento que empezamos a pensar, empezamos a hilar un poco la sintomatología que nos da el paciente, podemos hacer más cosas de las que nos imaginamos, siempre con muchísimo respeto a la patología, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco mi aporte, Lidia. Nosotros desde la clínica, en este caso, por ejemplo, con Sonia, ¿no? Claro, en un primer momento, esa responsabilidad, ese desconocimiento, porque claro, nosotros empezamos ni siquiera, no teníamos diagnóstico. Era como, vale, esa responsabilidad, yo quiero hacer todo por esta familia, por este peque sobre todo, porque quiero poder darle todas las herramientas que estén en mi mano, pero desde un desconocimiento de qué tenemos realmente, ¿no? O hasta dónde podemos llegar, o hasta... Entonces, sobre todo, pues lo que decía Belén, ver qué es lo que tenemos, qué podemos hacer y pelear todo lo posible, con muchísimo apoyo a la familia y sobre todo dándole... A mí una cosa que me encantaba y que recuerdo muchísimo en las primeras sesiones de Markel, esa risa y esa felicidad con la que al final salíamos, ¿no? Y al final eso también va marcando el día a día, va marcando la diferencia y están muy comprometidos. O sea, para mí también es súper importante el compromiso y bueno, pues ir viendo a lo que nos vamos enfrentando y a lo que nos va viniendo, pues bueno, ver cómo lo podemos ir asumiendo y a todo lo que podamos llegar, ¿no? Que muchas Sí, yo veces no creo sabemos a dónde podemos llegar, pero eso no nos tiene que frenar, ¿no? Claro, es que Eso es es lo una que estaba sensación ahora... de Ay, pérdida. perdona. No, lo que quería decir era que al final yo creo que todas nos sentimos un poco perdidas porque no te marcan el camino, es que es el profesional el que decide por dónde investigar, la familia,
Es que es muy complicado. No, simplemente lo que iba a comentar, que lo hablaba ahora con Aroa, ¿no? Al final, la falta de pronóstico, que muchas veces intentas pues, acompañar a las familias a la medida de lo posible, pero nunca te puedes poner en su lugar, ¿no? Por mucho que estés con ellas, tú no lo estás pasando, ¿no? Las 24 horas del día y esa cabeza y esa batidura mental. Pero es verdad que cuando no hay diagnóstico, parece como que la gran panacea va a ser el diagnóstico, ¿no? Porque es esa incertidumbre de no saber el pronóstico de la enfermedad, hacia dónde va a ir, qué va a ser del niño en un futuro, si va a conseguir, si no va a conseguir, si va a ir para adelante, si va a ir para atrás. Y yo intento, cuando tenemos un diagnóstico ya, bueno, tenemos un diagnóstico, pero que tampoco nos está diciendo cómo va a evolucionar, ¿no? Siempre intento desde el humilde punto de vista profesional, pues eso, el intentar acompañar a la familia en cada consecución de cada objetivo. O sea, que el tener una etiqueta o no, el que te digan que vas a ser capaz de hacer esto o no, no debe ser algo que nos importe, por lo menos demasiado, ¿no? Porque quizá también nos estamos encajonando en un pronóstico que luego no tiene por qué ser así. A lo mejor si a ti te dicen dentro de X, hace tiempo, que iba a llegar o no iba a llegar, pues a lo mejor era un pronóstico totalmente distinto a como está ahora, o todo lo contrario, ¿no? Es complicado, pero al Y que final yo creo que las familias tienen que sentirse apoyadas. sí, y luego yo creo que lo que estabas comentando al final hay que ajustar mucho las expectativas, porque a veces cuando viene un diagnóstico te dicen, pues, yo no me he encontrado con gente, pero que estas profesionales que te dicen, no, pues en tal año seguramente que hace eso. Hay que ser muy precavidos porque es que no sabemos lo que estabais comentando antes. Habéis empezado ahora una alimentación, pero por todo lo que ha llevado. Entonces, es que nunca sabes cómo tienes que ir con pies de plomo porque es muy injusto generar altas expectativas en la familia. Ojo, o todo lo contrario, ¿eh? Efectivamente, pero efectivamente. O todo Pero lo lo que contrario. duele más es que te pongan unas expectativas muy altas y luego de repente caigas. O sea, que te las pongan bajas y vayas subiendo y dices, bueno, por lo menos vamos saliendo, pero hay que ser muy precavidos. Muchas gracias. Me permití, bajo mi experiencia, os doy toda la razón. Un diagnóstico es súper importante para una posibilidad de tratamiento o para ese seguimiento médico clínico necesario para mejorar la calidad de vida. Pero tenemos que ver al niño que tenemos delante, porque un mismo diagnóstico no significa, por ejemplo, en el caso del síndrome de Williams, la bibliografía que hay, primero, no está actualizada y después, claro, tú te vas a internet y buscas, sí, adquieren el lenguaje. Bueno, pues a mi hijo Raúl le costó muchísimo adquirir el lenguaje, muchísimo. Y hay algunas personas con síndrome de Williams que no han adquirido el lenguaje. Entonces, creo que es súper importante lo que estáis diciendo, centrarnos en la persona, que esa persona es única, que tiene un contexto único y que un techo no podemos poner, ¿vale? Ningún techo, porque no sabemos. Lo único que sabemos es que trabajando se pueden conseguir las cosas. Es mi pequeño aporte. Y muchas gracias por el trabajo que hacéis. Muchas gracias por el trabajo que hacéis. Ahora os quiero hacer una pregunta que aunque creo que me sé vuestra respuesta, pero a ver, ¿qué creéis? ¿Creéis que los logopedas salimos preparados para el mundo laboral desde las carreras para abordar estos casos? Nos falta tanto camino, tanto. Uf. Salimos con unas bases, con unos conocimientos, muchas veces con más de lo que creemos. También es verdad que muchas veces te enfrentas a algo y dices, ostras, es que yo es imposible, ¿esto por dónde? Esto no lo sé. Bueno, sabemos mucho más, pero años luz todavía, muchísimo. Sobre todo el especializarnos, ¿no? El tener mucha formación muy especializada, muy concreta de las diferentes áreas que cada uno quiera abordar, ¿no? Creo que es súper importante la especialización. Últimamente lo estamos oyendo mucho, ¿no? En muchos entornos, que no todos tenemos que valer para todo y no pasa nada, ¿no? Lo que hablaba antes Lidia de saber derivar, de saber hasta dónde puede uno ayudar y a lo mejor uno puede ser maravilloso en sistemas alternativos de comunicación y no saber cómo abordar otro tipo de áreas, ¿no? Entonces, efectivamente, la carrera cada vez, y bueno, tengo la suerte de participar, yo entiendo que cada vez aportamos más calidad, pero es imposible salir formado para todas las áreas
para un nivel suficiente, ¿no? Intentamos sentar bases, intentamos sentar razonamiento, intentamos sentar cómo buscar luego las mañas para decir, vale, pues eso, ¿no? Yo sé más de lo que pienso que sé. Pues empieza a rescatar, empieza a unir conceptos, empieza a pensar con lógica, ¿no? El ojo clínico, que se nos olvida. Tanta evidencia, pero la clínica es fundamental. Entonces, sí, no salimos preparados, pero no pasa nada. Para eso estamos después, para seguir formándonos, ¿no? A ver, al final Y esas las es muy gracias, ¿sí, no? la logopedia es muy amplia, entonces es que hay que dar pinceladas. Muchas gracias. Y en base a vuestras experiencias, me gustaría preguntaros qué recomendaríais a los y las logopedas a la hora de abordar un caso de enfermedad rara. Leer mucho. Eso está. Leer mucho con rigor, no lo primero que te salga en Wikipedia o el último libro que ha salido de... Porque una vez, no sé quién me lo dijo, dice que los libros al final se quedan antiguos. Desde que tú lo empiezas a escribir hasta que se publica, hasta que sale, y luego ya han salido 20.800 artículos posteriores, ¿no? Entonces está muy bien como base, pero hay que saber leer, hay que saber por dónde mirar. No tener miedo, pero tener respeto. Saber dónde te puedes meter y dónde no. Y sobre todo yo creo que para que las cosas vayan bien, pues es aliarte con las familias, ¿no? Si no hacéis un equipo, yo creo que no va para adelante. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, el tema al final de la formación es lo que estábamos diciendo antes. Y sobre todo ver qué tienes delante, lo que decíamos, ¿no? Ver qué tienes delante no es... Estoy ante una enfermedad rara, vale, pero ¿qué tengo delante? ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudar, para aportar, para mejorar, para seguir, para evolucionar, ¿no? Para cambiar. Y eso es formación y empaparnos de todo lo que podamos ante lo que tenemos delante. Si veo que necesitamos mejorar comunicación, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues vamos a ponernos a tope con eso, ¿no? Muchas gracias, chicas. Y por último, ¿cómo debemos los y las logopedas acompañar a la familia en este proceso de intervención? Sé que ya lo habéis dado pinceladas, pero más concretamente, ¿cómo podremos acompañar? Pues eso dilo tú, ¿no? No sé. A ver, es que, por ejemplo, a mí nunca me ha faltado el apoyo de Belén, hasta cuando yo no quería que me apoyara, ¿sabes? O sea, cuando yo todavía no entendía vuestra labor y ella siempre ha respetado, me ha dejado espacio, me ha respetado, pero nunca me ha faltado... Es que no sé, que no sé. Es intentar ponerse en vuestro lugar lo más posible, ¿no? Intentar que no se nos puede olvidar. entendernos, saber por lo que estamos pasando. Obviamente ella lo ha dicho ya antes, o sea, ella no es que lo sufre, pero sí, a mí siempre me ha intentado entender. Saber que tienes ese apoyo al final, ¿no? Sí, ya os digo que la voy a Muchísimas gracias. Al final ese acompañamiento es muy importante. Chicas, tenemos que cortar porque nos quedan unos minutillos y tengo que dar paso a Laura. Perdona. Sí. Voy a despedirme lo más rápido que pueda porque el cuarto no es que queramos, es que se cierra directamente esta mesa redonda. Entonces, a ver, me gusta siempre hacer un pequeño recordatorio de cosas importantes que se han hablado por aquí. No nos hemos cansado de daros las gracias, está saliendo fantástico, creo que se han tocado unos temas súper interesantes. Hay algunos temas que quiero rescatar de la reunión que hemos tenido antes con la rueda de prensa que se ha comentado. Sonia decía, la comunicación es un derecho. Nos gustaría que nos dejasen ser solo padres y madres algunas veces porque hacemos también de project manager, decía, ¿verdad? Y también somos papás y mamás al frente de llevar una vida familiar con nuestros niños y demás. Irene nos decía, la logopedia es un básico. Y debería de existir, he escuchado en algún sitio donde he estado que debería de existir la figura del gestor, el gestor que organizase un poco, ahí rescato las palabras también del doctor Julián Nevado, que organizase todo esto, que es lo que nos insiste en que es lo que nos falta, sobre todo que la medicina ha evolucionado mucho, pero nos falta todavía organización.
Y ahí quiero hilar también con el tema que nos decía Irene de yo di de alta los datos del diagnóstico en el registro. O sea, qué necesidad, qué reivindicación hay ahí de decir, jolines, vamos a organizarnos bien y vamos a hacer las cosas bien hechas para que la investigación y el tratamiento, los diagnósticos, pues puedan ir a más y a mejor. Vale. También nos decía el doctor Julián también, hay falta de equidad, falta de esa organización, de esa equidad. Y por ahí lo he vuelto a escuchar también, juraría que de Carmen, de FEDER, pues eso, que no hay una equidad para estos diagnósticos, tratamientos, atención temprana, todo esto. También nos decía Carmen la importancia de que esté la figura del logopeda dentro de los colegios, no solamente para los casos de disfagia y demás, sino para más allá, ¿vale? A ver qué más cosas quiero destacar por aquí. Bueno, también importante, doctor Julián, nos decían los registros, y acorde con esto anterior que estaba diciendo, los registros no son operativos. Si no se cuentan, si no se cuentan, no cuentas, decía. Muy, muy importante. Luego, quiero rescatar también, Irene nos decía, creemos que la logopedia está frenando la degeneración, la importancia de la logopedia, ¿vale? En el tratamiento. Aroa nos decía, la logopedia es mucho más. Yo al principio pensaba, ¿pero qué hace esta mujer dándole masajes a mi hija? ¿Vale? Es mucho más de lo que conoce la sociedad y nos tenemos que hacer ver y que se vea nuestro papel. Y luego quiero también destacar las palabras de Belén y de Lidia cuando dices que cuando te encuentres a un caso, y esto va dirigido a aquellas logopedas que están ejerciendo, que lleven mucho tiempo o poco tiempo, que se crucen en algún momento con una enfermedad poco frecuente, no quiero decir minoritaria, que ya Julián no me has corregido y me parece estupendo conocer nuevos términos, ¿vale? Pues eso, que se centren en los síntomas, en qué puedo ayudar. Nos decía Belén, a ver, Lidia nos decía, yo quiero poder darle todas las herramientas que tengo en mis manos. Al final era el objetivo cuando le llegó un caso que desconocía. Y quiero destacar también la importancia, que es lo que no se ha dicho, pero que se ha dejado ver entre líneas, de la cercanía de las logopedas, de las familias, de las asociaciones, de todo el grupo que hace, el tándem que hacen logopeda, familia, persona afectada, o en este caso niños, porque es lo que estábamos hablando, pues es que es una unión que es imprescindible y que también creo que está en el corazoncito de todos los logopedas que trabajamos, pues esa pasión que tenemos por lo que hacemos y de llegar ya no solamente a tu paciente, sino a todo lo que le rodea, familia, paciente, asociaciones, buscar por todas partes para que todo salga lo mejor posible. Bien, y me quedan 4 minutos para recordar. Para mí es súper importante recordaros que el día 6 de marzo a las 9:30, bueno, el día 6 de marzo es el Día Europeo de la Logopedia, es lo que celebramos, es nuestro día. A las 9:30 pues vamos a tener un evento también en el Colegio de la Abogacía de Madrid, en la calle Serrano, número 9. Es un evento gratuito, abierto a todo el que quiera venir. Y bueno, pues el tema está muy relacionado con esta mesa redonda porque el tema es cuidadores. Que es un elemento clave para el éxito de la terapia. Al final aquí estáis los cuidadores, ¿vale? Y la importancia también de que se os escuche, de que se os vea, porque las enfermedades raras no solamente afecta a ese número que decíamos que afecta, sino que afecta a los afectados, a los propios pacientes que la padecen y también a sus cuidadores, a sus familiares, a todo lo que hay alrededor, ¿vale? Entonces al final ese número no es tan pequeño, al final es más grande, ¿vale? Y poco más, son y 12. Volver a agradeceros todos, lo hemos dicho cada vez que hemos hablado, Soraya, Cristina y yo, me han encantado las exposiciones que habéis hecho, cómo nos lo habéis contado y la cercanía con la que lo habéis hecho, que es que muy fácil de seguir, muy cómodo y muy bonito. Gracias a vosotros, Laura. Gracias. Por invitarnos a dar visibilidad, que es lo que hay que hacer. Sí, sí. Hay que estar, que si no, no se nos cuenta. Eso es. Pues sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, pues Muchas gracias a si os todos. parece, finalizamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.